Agustín, una valoración de lo que ha sido la victoria de Uruguay aquí en Mérida. Bueno, victoria importante porque veníamos a un campo difícil, un rival complicado también. Bueno, hemos sacado 3 puntos, hemos ido igual que el domingo pasado, de menos a más. Bueno, eso está bien, hay muchas cosas que corregir, que mejorar, que crecer todavía como equipo, pero insisto, desde la victoria ese crecimiento se hace más cómodo. Agustín, no se puede fallar quizá tanto, ¿no? Da esa sensación de que el equipo ha generado muchas ocasiones, pero se han fallado también muchas, ¿no? No, la sensación no, es que se han hecho muchas ocasiones de gol. La pena es que, bueno, que no estamos teniendo acierto, pero insisto, os digo lo mismo que la temporada anterior, mientras se generen esas ocasiones de gol, no estoy preocupado. El problema sería que no se generaran, entonces bueno, ya entrarán. Vamos a seguir insistiendo, trabajaremos en ese aspecto y nada, a ver si el siguiente domingo tenemos más tiempo. ¿Qué has dicho en el descanso? Porque la primera parte había mucho toque pero faltaba profundidad y la segunda parte ha sido un auténtico recital de ocasiones. Pues tú lo has expresado perfectamente, quizás sí, mucho toque pero sin profundidad, sin verticalidad, quizás nos estábamos equivocando en eso. Entonces sí tenemos que tener el balón, pero para hacer gol. Entonces en la segunda parte hemos cambiado además algunos aspectos en el campo y sobre todo la profundidad. Y también a estas alturas evidentemente siempre vas a ir de menos a más, vas a acabar mejor los partidos que has empezado. Ha aparecido Carlos Rubén en el momento oportuno, con el gol y también con el pase del penalti. Pero yo creo que con los cambios se nota que, hombre, que el Extremadura tiene más fondo de armario que la temporada pasada. Sí, hombre, de momento toquemos madera, que no tengamos ningún problema. Tenemos gente que en un momento dado el partido no va bien, podemos cambiar la dinámica y hoy lo han demostrado. Yo estoy súper contento, y no solo con los que están en el banquillo hoy, sino con Tomé y con Aguza, que se han quedado fuera, que en cualquier momento pueden, ya no te digo ir al banquillo, sino jugar de titulares. ¿Sigue echando en falta un 9? El delantero hace falta y el central hace falta. Bueno, no están. El club sabe que es necesario. Las necesidades son las que son y también las condiciones que tiene el club en el aspecto económico están ahí. Entonces, bueno, tenemos que esperar, vamos a esperar, pero sí es cierto que hace falta. Independientemente, insisto, que hoy hubiéramos metido los 10 tiros, me parece 10 ocasiones de gol, los hubiéramos metido 8. O sea, esos futbolistas siguen haciendo falta. De todas formas, Agustín Sabino no juega como un delantero centro natural, es un jugador que juega de espalda, que pivota y que permite la incorporación de los compañeros, pero no es un 9-9. Sí, lo que pasa es que bueno, las condiciones lo hace. Bueno, el trabajo del equipo, trabajamos de una determinada manera y la verdad es que Sabino ha hecho a la perfección el trabajo. La pena es que las ocasiones que ha tenido no haya hecho algún gol, porque yo creo que el trabajo que ha hecho ha sido fenomenal y se hubiera merecido irse del partido marcando algún gol porque insisto, el trabajo ha sido de 10. ¿Qué te está pareciendo la participación de Curro en estos primeros partidos? Bien. ¿El salto de calidad que esperábamos? Sí, Curro es el futbolista que esperábamos, pero tiene que ir a más todavía. Como Curro, como todo el equipo. Yo espero que el margen de mejora que tenemos es grande, como colectivo, individualmente, y evidentemente ahora está aportando mucho. Está aportando porque además viene con ilusión, viene con ganas, está entrenando muy bien y la verdad es que estoy muy contento. Es anecdótico, pero por goles y por puntos ahora mismo el Extremadura es el líder, junto a los mismos que lo llevan el Interzafra. Ya sé que es anecdótico, pero bueno, estar ahí arriba a las primeras de cambio, supongo que de cara al aficionado y a la moral de los jugadores también sirve para sumar, ¿no? Sí, sobre todo de cara a la afición, ¿no? Que vea a su equipo ahí. Nosotros no vamos a cambiar nada, o sea, vamos a seguir con el mismo trabajo. Tenemos una idea, tenemos unas pautas a seguir y vamos a seguir con ellas, independientemente del resultado que se hubiera ido hoy. Nosotros pensamos en el trabajo, no en los resultados. Y se lo digo a los jugadores, el resultado casi siempre es una consecuencia del trabajo. Si tú has hecho un buen trabajo, el resultado no es bueno, no pasa nada. A la larga será bueno. Entonces vamos a centrarnos en el trabajo. Sorprendente también la afición que se desplaza masivamente a apoyar al equipo, ¿no? Sí, la afición no hay nada que decir, simplemente darle las gracias, como siempre. Antes de empezar ya le estamos dando las gracias porque está con su equipo. Ya lo vimos en la última fase del campeonato y yo espero que se vaya enganchando todavía mucha más gente y bueno, y acompañe al equipo no solo en el Francisco de la Era, sino fuera también. ¿Vale? Bueno.